Bueno, vamos a continuar con el proceso de grabaciones, ¿verdad? Ahora nos toca hablar sobre la derivada de funciones trigonométricas. Entonces, mire usted, tome la función f de x igual al seno de x, lo que implica que el seno representa el seno de un ángulo cuya medida en radianes es x. Usted está observando la gráfica de la función seno, ¿ok? Y si nosotros trazamos la gráfica de la primera derivada, usted podrá identificar rápidamente cuál es esa función. Observe. Entonces, como están graficadas allí las tangentes horizontales, proyectamos sobre el eje de X, marcamos esos puntitos, ¿verdad? Allí. Y entonces, vamos a empezar desde negativo pi medios hasta pi medios. Observe, la función es creciente, por lo tanto, su derivada es positiva, su gráfica está sobre el eje de X y aproximadamente la gráfica en ese intervalo es así. Entre pi medios y 3 pi medios, la función es decreciente, por lo tanto, su gráfica está debajo del eje X, pero como en 3 pi medios la derivada es 0, pues la gráfica baja y en algún momento vuelve a subir. De manera similar, pues vamos hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, entre negativo 3 pi medios y negativo pi medios, entonces la función es decreciente, por lo tanto su primera derivada toma valores negativos y la gráfica entonces viene algo así. Y de allí pues continúa la gráfica, tanto a la derecha, a la izquierda como hacia la derecha. Observe, esta gráfica es conocida para ustedes. ¿Cuál es esa función? Pues no es otra cosa que la gráfica del coseno de x. Entonces, gráficamente, usted sabe entonces que la primera derivada del seno, que la podemos denotar de esta manera, la derivada del seno, es el coseno. ¿Ok? Entonces, pues ahora vamos a demostrar algebraicamente que la derivada del seno es coseno. Observe aquí. Entonces, la derivada del seno, por definición, es el límite de f de x más h menos f de x sobre h. Es igual al seno de x más h menos seno de x sobre h. Entonces, aplicando las identidades, este es el límite cuando el h tiende a 0. Y esto es el seno de x por el coseno de h más el coseno de h por el seno de x menos seno de x. Y todo esto dividido por h. Entonces, observe aquí lo siguiente. Nosotros vamos a factorizar esto del coseno de x por el seno de h. Vamos a factorizar el seno de x y lo que nos queda es el límite cuando el h tiende a 0 del seno de x que multiplica al coseno de h menos 1 y lo otro nos va a quedar seno de h por el coseno de x y todo esto dividido por h. ¿Ok? Entonces, ahora bien, separándolo en dos límites, esto será el límite cuando el h tiende a 0 del seno de x por el coseno de h menos 1 sobre h, más el coseno de x es una constante, pero por el momento lo dejamos como el límite cuando el h tiende a 0 del coseno de x por el seno de h sobre h. ¿Ok? Entonces, esto será el seno de x por el límite cuando el h tiende a 0 del coseno de h menos 1 sobre h, más coseno de x por el límite cuando el h tiende a 0 del seno de h sobre h. Créanme que cuando el h tiende a 0, este límite es 0 y este otro límite es 1. Por lo tanto, entonces, nos va a quedar simplemente coseno de x. Y de esa manera, pues, hemos demostrado que la derivada del seno es el coseno. Muy bien. Entonces, la derivada de las otras funciones, usted lo puede hacer de manera similar.
La derivada del coseno es negativo seno. Ok. Vamos a ver a qué es igual la derivada de la tangente. Es lo mismo que la derivada del seno entre coseno. Aplicando la derivada del cociente, lo que tenemos es coseno al cuadrado de x. Y en el numerador tenemos la derivada del seno, que es coseno de x por coseno de x, menos seno de x, por la derivada del denominador, que es negativo seno de x. Y en el numerador nos va a quedar coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x, y todo esto dividido por el coseno al cuadrado de x. Y esto es, el numerador es 1, y 1 entre coseno al cuadrado es secante al cuadrado de x. ¿Ok? Entonces la derivada de la tangente la secante al cuadrado. De manera similar, la derivada de la cotangente es la derivada de coseno entre seno, aplicando la derivada del cociente. Esto es seno al cuadrado de x. En el numerador tenemos la derivada del coseno, que es negativo seno de x, por seno de x, menos coseno de x por la derivada del seno, que es coseno de x. Y esto es menos el seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x dividido por el seno al cuadrado de x. Pero seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Y 1 entre seno al cuadrado es cosecante. Por lo tanto, la derivada de negativo cosecante al cuadrado de x. La derivada de la secante es lo mismo que la derivada de 1 entre coseno. Y aplicando la derivada del cociente, esto es coseno al cuadrado de x. En el numerador tenemos la derivada de 1 es 0, menos la derivada del coseno, que es negativo seno. Por lo tanto, esto es seno de x sobre coseno de x por 1 entre coseno de x. Pero seno entre coseno es tangente de x, y 1 entre coseno es la secante de x. Por lo tanto, la derivada de la secante entonces es tangente por secante. Y finalmente, la derivada de la cosecante es lo mismo que derivar 1 sobre seno. Y esto es denominador al cuadrado, que es seno al cuadrado de x. En el numerador nos queda 0 menos la derivada del seno, que es coseno. Y esto lo puedo escribir como menos coseno de x sobre seno de x, multiplicado por 1 entre seno de x. Y esto es coseno entre seno es negativo cotangente de x por cosecante de x. Y allí tiene las 6 derivadas de las funciones trigonométricas. Entonces, ya usted conocía la derivada de la potencia, ¿verdad? La derivada de la potencia, la derivada de x a la r es r por x a la r menos 1. La derivada de la función exponencial es a a la x por logaritmo natural de a. Entonces, hasta el momento conoce 1, 2, la derivada del seno, coseno, la derivada de la tangente, cotangente, secante y cosecante. Es decir, ya usted conoce 8 derivadas, ¿ok? Y son 15 las derivadas que vamos a aprender, nos faltan 7. Pues nada, antes de terminar la primera parte, veamos ejemplos. Queremos hallar la derivada del x al cuadrado por coseno. Entonces, tenemos que aplicar la derivada del producto. Entonces, f' de x será 2x, la derivada de la primera por el coseno de x, más x al cuadrado por la derivada del coseno, que es negativo seno. Factor común es x, que multiplica 2 coseno de x menos x por seno de x. ¿Ok? La segunda, la primera derivada es 2 veces la derivada de la secante, que es secante por tangente, menos la derivada de la cosecante, que es menos cosecante de x por cotangente de x. Entonces esto es 2 veces secante de x, tangente de x, más cosecante de x por cotangente de x. ¿Ok? Entonces, una sugerencia, cada vez que usted vaya a derivar funciones trigonométricas, si usted puede aplicar las identidades y simplificar, es mucho más conveniente que usted lo haga así.